Aloha. Buenas. Saludos astrales y cuánticos. Buenas. ¿Qué onda? Bueno. Vamos a ver unos esquemas astronómicos para situar, localizar a los 12 signos astrológicos, los 12 arquetipos, que son uno de los pilares fundamentales de la astrología psicológica. Así que vamos a adentrarnos y situarlos, ¿no? Un poco esquemáticamente. Tenemos el Sol y la Tierra que somos, ¿sí? Si la alineamos con el Sol... Que por cierto, esto se llama el plano de la eclíptica. La Tierra que somos está inclinada unos 23 grados, ¿sí? Respecto a esa perpendicular. Respecto al eje perpendicular Por lo al plano de la tanto, eclíptica. tenemos que el eje de la Tierra está así, ¿no? Vamos a visualizarla así, con un polo norte y un polo sur. Y estos 23 grados. No sé si se va a ver desde ahí, pero 23 grados inclinados. Inclinado hasta el eje aproximadamente. Entonces tenemos la Tierra un primer movimiento de rotación sobre su propio eje. Este sería el primer movimiento de la Tierra, ¿sí? De rotación sobre su eje. Que hace una rotación en un día, ¿sí? Y el segundo movimiento es alrededor del Sol. En forma elíptica, teóricamente. Vale. Bien, esto, aquí tenemos el plano ecuatorial, ¿sí? Bueno, perdón. Como tomamos la inclinación de la Tierra, ¿sí? El eje está aquí, entonces el plano ecuatorial lo dibujamos así. Y bien. Y este es el segundo movimiento de la Tierra. El segundo movimiento alrededor del Sol. Vale. Entonces, si tomamos a la Tierra como eje central, porque la astrología toma una visión geocéntrica, nosotros como Tierra estamos en el centro, nos autorreferenciamos, ¿sí? Y vamos a visualizar el Sol moviéndose alrededor nuestro. Aunque en teoría somos nosotros los que orbitamos alrededor del Sol, pero desde esta perspectiva de este análisis se hace así, ¿no? Tomando a la Tierra como centro, vamos a localizarla así. Vamos a poner este eje inclinado, vamos a ponerlo recto, ¿no? En vertical, para situarnos. Entonces tenemos este eje de la Tierra, ¿sí? Norte-sur, que en realidad está inclinado, ¿sí? Respecto al Sol, respecto a esta unión Tierra-Sol. Pero vamos a hacer como que lo estamos viendo así, ¿no? Entonces lo colocamos ahí y
aquí sí tenemos el plano ecuatorial así. Sería un plano, ¿sí? Visto en perspectiva. Entonces, la unión relativa entre la Tierra y el Sol son esos 23 grados de inclinación. Es decir, si yo ahora quiero situar el Sol aquí, a unir la Tierra con el Sol, debo hacerlo 23 grados de inclinación. Es decir, si el eje está así, 23 grados, pues esos 23 grados los coloco aquí también, por geometría, y ponemos el Sol aquí. Lo dibujo más pequeño, pero obviamente es enorme, pero es como lo que vemos, ¿no? Y Un pequeño apunte, en realidad, ahí donde lo he marcado, sería el ángulo complementario a esos 23 grados, que serían unos 67 grados. Entonces, lo que nosotros vemos es que el Sol hace un recorrido alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, vamos a dibujarlo así. Y este sería el plano del Ecuador, ¿sí? Plano del Ecuador, plano ecuatorial de la Tierra. Mientras que el plano que une Sol y Tierra era, como he dicho, el plano de la eclíptica. Entonces nosotros lo que visualizamos es que el Sol hace este recorrido alrededor nuestro. Entonces, este recorrido que hace el Sol alrededor nuestro, lo que nosotros observamos, que es ese movimiento del Sol, ¿no?, en la bóveda celeste, aunque este es el movimiento original, pero este es el movimiento desde nuestra perspectiva, ¿sí? El recorrido que hace el Sol, nosotros lo llamamos la eclíptica. Y es en esta eclíptica, que es este recorrido del Sol alrededor nuestra, donde se sitúan los 12 fragmentos que llamamos los 12 signos astrológicos, los 12 signos zodiacales. Si este plano ecuatorial lo agrandamos, ¿sí? Este plano ecuatorial que hay aquí se extiende porque es una línea imaginaria, ¿no? Entonces la podemos ver extendida. Si la agrandamos, la ampliamos, la tenemos así, aprox, ¿no? Entonces, en este punto donde intersectan el plano ecuatorial y el recorrido de la eclíptica, aquí se da el primer grado del primer signo de los 12 arquetipos, ¿no?, de los 12 signos astrológicos, que es Aries. No sé si se va a ver ahí. Sí, que es el punto vernal, es el punto del equinoccio de primavera en el hemisferio norte y equinoccio de otoño en el hemisferio sur, ¿sí? El primer grado de Aries. Pero bueno, lo localizamos ahí, ¿no? Está Aries, que ocupa una franja de 30 grados, como todos los signos. Luego tenemos aquí a Tauro. Luego otros 30 grados y está Géminis. Espera, voy a hacerlo más grande. Y a 30 grados Géminis.
Y luego por aquí estaría Cáncer. Entonces este es el punto vernal de equinoccio, ¿sí? De equinoccio primaveral en el hemisferio norte. Bien. Y aquí arriba se daría el solsticio de verano, ¿sí? Y luego aquí en este otro punto el otro equinoccio de otoño en el hemisferio norte y de primavera en el hemisferio sur. Y luego abajo el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Entonces, este es el Sol. Si nosotros queremos visualizar esta eclíptica con los 12 signos astrológicos, los queremos visualizar aquí, se quedaría una cosa así. ¿Vale? Y en este plano ecuatorial este es el plano del Ecuador, ¿sí? Entonces extendido cruza con la eclíptica del Sol, pues donde cruza ahí tenemos la referencia de inicio, que sería Aries, 30 grados después Tauro, Géminis, Cáncer y demás. Aquí Piscis, Acuario, etc. Bien, entonces, esto es lo que sería la distribución de los 12 signos astrológicos. Esto es el Sol. A ver, voy a correr esto para allá. Allá que se va. Entonces tenemos este primer movimiento que hace la Tierra respecto a su propio eje, este segundo movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, que se ve, aquí se ve como este primer movimiento alrededor de su propio eje, y el que hace alrededor del Sol es el que nosotros vemos como el Sol moviéndose alrededor de la eclíptica, a razón de un signo cada mes. ¿Sí? Entonces es alrededor de esta eclíptica donde se dividen los 12 signos astrológicos. Bien, entonces aquí se sitúan en la eclíptica, ¿no? En la trayectoria del Sol es donde se sitúan la subdivisión de esa franja, de ese recorrido, en 12 partes iguales, cada una de 30 grados, y cada una de esas partes corresponde a una etapa del año, del ciclo de la Tierra alrededor del Sol, y cada uno de esos signos, de esos arquetipos, en un inicio de la astrología, sí que comenzaron siendo correspondientes
constelación que veían y franja de la eclíptica que le asignaron. Porque no es un punto. Esto se entiende mejor como que Aries es todo esto, ¿sí? 30 grados. De aquí a aquí, Aries. Este sería el primer grado, el grado 0 de Aries. Estos serían los 30 grados de Tauro, etc. Esto no sé si se ve, 0 grados. Bien. Y ahí así es donde se sitúan los 12 signos. Bien, conceptualmente los 12 signos astrológicos en el inicio de la astrología sí que, digamos que surgió el concepto de estas franjas, de estas 12 franjas que recorre el Sol, que vemos que el Sol está en distintas posiciones a lo largo del año. ¿Qué pasa? En el inicio sí que se correspondían con unas constelaciones. Bien, la constelación que hoy en día llamamos Aries, en el inicio de la astrología, coincidía en esa misma franja de Aries. De hecho, gracias a esa constelación, o sea, esa fue la referencia por la cual se tomó ese espacio, ese recorrido como la franja de Aries, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un tercer movimiento de la Tierra que ahora vamos a dibujar, que es la precesión de los equinoccios, ¿sí? Y por el cual las constelaciones que dieron origen a las franjas, a esos signos, hoy en día, en la actualidad, ya no se corresponden, ya no se ven en esos mismos signos, en dichas franjas. Pero que, como veremos, en la astrología psicológica realmente no tiene importancia. Que un ciclo de ese recorrido, o sea, el movimiento, ese tercer movimiento, es que este mismo eje pendulea, ¿no? Hace como así. Bueno, vamos a dibujarlo aquí abajo mejor. No sé si cabrá, vamos a quitar estos signos y vamos a ponerlos aquí arriba. Esto era Piscis y esto era Acuario, ¿sí? Y aquí abajo vamos a hacer el tercer movimiento de la Tierra en rojo. Que se vea. Este sería el tercer movimiento de la Tierra, que es por el cual las constelaciones no coinciden hoy en día exactamente con las del inicio de la astrología, que fueron la referencia para estas 12 franjas, ¿sí? Pero que se mantuvieron, esto lo explico en otro vídeo. La profundidad del significado que tiene y la implicación que hay detrás de esto lo explico mejor en otro vídeo. La cuestión es que este tercer movimiento se denomina la precesión de los equinoccios y consiste en que este eje inclinado de la Tierra, sí, que estábamos considerando, norte-sur, este plano ecuatorial así, y la precesión de los equinoccios, imaginaros esta línea imaginaria, sí, que recorre el centro de la Tierra en vertical. Pues la precesión de los equinoccios consiste en que el eje de la Tierra norte-sur hace este recorrido. Este recorrido alrededor de este otro eje imaginario perpendicular, que sería el que estaría alineado, este de aquí, ¿vale? El que estaría alineado con el Sol. Entonces, el eje
inclinado de la Tierra hace un recorrido, una circunferencia alrededor de este otro eje imaginario, a razón de un grado cada 72 años. Es decir, que para dar una vuelta completa, bueno, para recorrer un signo que son 30 grados cada signo, tarda pues 72 años por 30, que son unos aproximadamente, ¿vale? 72 años y aproximadamente en recorrer 30 grados serían unos 2100 años aprox, ¿vale? Y para recorrer los 360 grados de una circunferencia entera, que serían los 12 signos, son unos, pues, 12 por 2100 años, ¿no? Que serían unos... Bueno, en realidad, a ver... Ahí me quedo pensando si eran exactamente 2100 años o cuántos. Me confundo y lo cambio, pero sí que eran unos 2100 años. Y en recorrer todo el ciclo serían unos 26.000 Entre 24.000 y 26.000 años. Esta cifra no es exacta del todo porque habría que tener también en cuenta otro efecto, que es el movimiento de nutación, Entonces, que es como un pequeño vaivén a la vez que ese eje va girando. Esto es la base de las eras astrológicas y también la explicación de por qué los signos zodiacales, que son las franjas, ya no coinciden hoy en día con las constelaciones originales, porque cuando surgió la astrología hace más de 5000 años, como ciencia milenaria, la estrella polar, que es la que marca el eje norte, era otra que la que hay hoy en día, porque este eje estaba hace 5000 años, pues pon que aquí, ¿no? Entonces estaba orientando hacia otra estrella polar. Hoy en día está orientada hacia Polaris, ¿sí? Esta es la estrella polar, es Polaris hoy en día. Y, por lo tanto, las constelaciones se han movido, ¿no? Vemos otras estrellas en otras posiciones y demás. Sin embargo, como el concepto arquetípico no está en las estrellas en sí, sino en nuestra psique y en lo que nosotros vemos de ello, se mantiene, ¿no?, en nuestro inconsciente. Luego, esta es otra explicación por la que por las eras astrológicas. Esta es otra explicación por lo de las eras astrológicas, ¿sí? Porque teniendo en cuenta esta eclíptica con los 12 signos, que sería poner que es este recorrido, ¿no?, del Sol, imaginar, recorriendo los 12 signos, Piscis, Acuario, Piscis y demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hace 2000 años habíamos visto que recorre un signo entero en 2000 años, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, como punto de referencia el año 0 de nuestro calendario, hace 2000 años se daba inicio a nuestro calendario a través del nacimiento de una figura, ¿no?, de una figura en la historia que marca el año 0. Entonces se tenía
que antes de Cristo, en los años antes de Cristo, antes de Cristo sí se tenía, como es hace 2000 años atrás, pues estaba en otro signo, ¿no? Porque el eje de la Tierra si va así, ¿no? Esto sí. Este es el sur. Si tiene esto. Entonces, si el eje de la Tierra va así, si ponemos una referencia perpendicular a ese eje, pues cuando el eje estaba por aquí hace 2000 años, ¿no? Marcaba una constelación. ¿Qué pasa? Esos 2000 años fueron regidos por ese eje de la Tierra apuntando a la constelación de Piscis. Bueno, apuntando al signo de Piscis. Pasan 2000 años. Estamos en el año 2000. Aprox, sí, porque como habíamos visto, tardaba en recorrer un signo unos 2000 y pico años. Entonces, pasan 2000 años aproximadamente, ¿no? Porque este año cero también es aproximado, pasan 2000 años y cambiamos de signo astrológico. Entramos en Acuario. Y esto es en lo que se basa lo que hoy se dice que es que estamos comenzando la era de Acuario. Esto también coincide con otro movimiento, sería otro movimiento que está sucediendo simultáneamente, que es el de el día y la noche cósmica. Porque, así como tenemos día y noche en la Tierra, respecto al Sol, también hay un día y noche galáctica o cósmica. ¿Qué pasa? Que eso es respecto al Sol central de la galaxia. Esto es el sistema solar. Tierra, orbitando alrededor del Sol, está Mercurio, está Venus, está la Tierra, está Marte y tenemos muchos planetas orbitando alrededor del Sol, ¿sí? Estrella de el sistema solar, porque esta estrella se llama Sol. Y además, este Sol, junto a los planetas, en realidad también están haciendo un movimiento, ¿no?, en espiral, alrededor de otro Sol, que es el Sol central de la galaxia. ¿Sí? Entonces, esto rige otro periodo de noche y día galáctico de la galaxia. Hemos venido durante un ciclo de 12.000 años de oscuridad o noche galáctica y ahora estamos entrando en el amanecer del día galáctico, que está coincidiendo con el inicio de la era de Acuario. Entonces aquí me he ido un poco, pero la cuestión es esa. Esa es la visualización de los 12 signos astrológicos, ¿sí? Así es como se localiza. Y bueno, también he explicado eso, que en un principio se basó cada signo, cada franja de la eclíptica en unas constelaciones que se veían, pero dado
a la precesión de los equinoccios, se ven otras estrellas ahora, se varía un poco lo que sigue siendo la misma eclíptica del Sol, pero esas mismas franjas que se mantuvieron, se han mantenido durante todo este legado de la astrología tropical, ¿no? En la que se basa la astrología psicológica de Occidente, pues no coinciden con las constelaciones originales. Si se hacen otro agrupamiento de otras estrellas que coincidan ahora con esa franja, pues se le puede decir que ese agrupamiento de estrellas se llama Aries y es un nuevo agrupamiento, no es la constelación original. Pero como la astrología no le pone poder a lo externo, a las estrellas como tal, sino que es más bien lo que percibimos o lo que percibíamos en el origen de la astrología de qué pasaba en la Tierra cuando el Sol pasaba desde nuestro punto de vista, por tal franja, ¿sí? Aries, Tauro y demás, por tal franja que coincidía con un agrupamiento de estrellas que le daban una forma, ¿sí? Pero eso era imaginario, era desde nuestra cabeza, desde nuestra psique, porque las estrellas aquí, que formaban una constelación, realmente entre ellas ahí habían años luz de distancia. Y entonces, si con la precesión de los equinoccios se varían las estrellas y ahora esta no la vemos aquí en este signo, sino que está aquí y todo esto se mueve, bueno, pues no importa, ¿no? Lo que dice la astrología psicológica es, ahora habrán otras estrellas aquí, ¿y qué pasaría si nos inventamos otra constelación con otra forma, porque se ven otras estrellas, llámale Ofiuco, llámale lo que sea, ¿no? Vemos otras figuras, la figura que sea, con otras estrellas o quizá aparte de las de antes, pero en la misma franja de ese signo. En la misma franja. Por lo tanto, en el momento del año en el que nosotros vemos al Sol atravesar esa franja, ese signo, realmente nosotros estamos en el mismo momento del año, en esa misma etapa, viviendo energías parecidas. Entonces, realmente es independiente las estrellas exactas o la constelación que se forme o que veamos por detrás, porque en nuestro proceso terrestre y nuestra psique ya se quedó plasmada una energía que implicaba esa franja en base a nuestra vivencia terrestre, no en base a las estrellas exactas que hubieran detrás o que hayan detrás o la figura de estrellas que veamos. Entonces el simbolismo, el arquetipo y el significado del signo astrológico se mantiene y se relacionará tanto con el Sol cuando esté en esa franja como con cualquier planeta que veamos en esa franja. Y por eso se desligaron las constelaciones originales que dieron lugar a las franjas con las propias franjas o signos. A ver, Aries, Piscis, Acuario, Capricornio. Esto sería Capricornio entonces. Entonces, lo que esto era la constelación de Capricornio, ahora se verían otras estrellas y le llamamos a eso la constelación de Capricornio si se quiere, y si no, pues se mantiene la otra, pero la franja es la misma. Y lo que sucede en la Tierra cuando el Sol está pasando por esa franja, que sería de mediados de diciembre, no, pon 21 de diciembre, aprox a 21 de enero, más o menos, ¿no? Lo que nosotros estamos vivenciando en la Tierra en esa fecha es lo que está en nuestra psique como Capricornio, ¿no?
independientemente de las estrellas en sí. Pero le seguimos llamando Capricornio y sigue significando lo mismo para nosotros. Y otra cosa, los signos, los 12 signos astrológicos, recordemos que desde nuestra perspectiva también se mueven junto al Sol en un día. Es decir, esto lo voy a explicar. Recordemos que la Tierra tiene diversos movimientos, ¿sí? El primero es respecto a su propio eje. Es decir, eje inclinado, 23 grados, y rota respecto a su eje, ¿vale? O sea, hacia la izquierda, ¿sí? Rota respecto a su eje. Eso hace una rotación completa en un día, ¿vale? Básicos. Que esa rotación es lo que hace que veamos el sol salir, el amanecer y esconderse, ponerse en el atardecer. Entonces, en ese movimiento rotatorio respecto a su propio eje, va así, vemos el sol, o sea, a medida que esto rota, hace, por el movimiento relativo, si esto es el sol, que veamos al sol amanecer y ponerse, ¿no? Entonces, ese recorrido del sol en un día también lo hacen los signos, que esto a veces lleva a confusión, por eso lo quería matizar, lo quería aclarar. En un día, el sol y los signos dan una vuelta completa alrededor nuestro, alrededor de la Tierra que somos, ¿sí? O eso vemos. Entonces, en esa vuelta que da la Tierra, el Sol junto a cada signo, junto a los 12 signos... Y también junto al resto de astros que vemos, junto a la Luna que está orbitando alrededor nuestro y junto al resto de planetas que están orbitando alrededor del Sol. Todos ellos los vemos en un día rotar alrededor nuestro, por el primer movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Dan una vuelta completa en un día, ¿no? Alrededor de la Tierra. Es por la propia Tierra, por nosotros mismos, dando esa vuelta en un día, que hace parecer que todo lo de alrededor gira alrededor nuestro, ¿no? Eso es el primer movimiento. La Tierra rotando y por lo tanto los signos y el Sol rotando en movimiento relativo. Y luego está el segundo movimiento, que es el de la Tierra alrededor del Sol, que es el que nosotros visualizamos como el Sol no solo se está moviendo así con los signos en un día, sino que en un año, además, es el que va variando en la posición de la eclíptica, ¿sí? La Tierra va desplazándose así y nosotros vemos que el Sol, por movimiento relativo, va desplazándose alrededor de esta eclíptica que llamamos. Entonces, a la vez que en un día esto está rotando y a la vez girando alrededor del Sol, y a la vez la precesión de los eclipses, pero muy, muy, muy despacio, ¿no? Estos dos movimientos, si los visualizamos, sería que en un día el Sol y los signos están dando una vuelta entera en un día y a la vez el Sol, mes por mes, va pasando por cada franja de la eclíptica. Es decir, vemos también nosotros, si miramos al horizonte por donde el Sol amanece, a lo largo del año,
no vemos que amanece por el mismo punto. Vemos que en un mes amanece por allá, en otro mes por acá, y va variando, ¿no? Porque va y luego vuelve. O sea, vemos eso, ¿no? Desde un mismo territorio. Entonces vemos esa variación de por dónde sale el sol. O sea, el sol estaremos viendo que hace esos dos movimientos, ¿no? Relativos. El sol y los planetas también. Entonces, cuando nosotros sacamos esto en dos dimensiones en una carta astral, si tenemos la carta natal, que en otro vídeo explico su formación de una carta astral cualquiera, sea una carta natal o la que sea, AC, DC, esto es lo que vemos, o sea, estos en la carta astral lo que nosotros solemos omitir es el movimiento de los signos en sentido horario. Sí, porque nosotros, si esto es Aries, Tauro, Géminis, por ejemplo, Cáncer, etcétera. Esto es la carta astral del cielo en un lugar y momento dado específico, porque luego veremos que en una carta natal es un poco distinto porque los ejes se quedan fijos en signos concretos. Los signos en un día se desplazan respecto a el ascendente, que sería el punto del horizonte, ¿sí? Del este. Entonces, si el Sol está aquí, en Aries, ¿sí? En torno a marzo-abril, si está en Aries y son las 7, 8 de la mañana, aprox, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que tanto Aries como el Sol, a esas 7, 8 de la mañana, está amaneciendo y está saliendo por el punto del horizonte. Y Aries también. Pero a la vez el Sol se está moviendo hacia Tauro. ¿Sí? Entonces están esos dos movimientos relativos que no se suelen ver en la carta, por eso suele confundir. Pero en un mismo día, sí que en un mismo día todos los signos del zodíaco pasan por el ascendente. ¿Sí? Y si la luna está por aquí, por ejemplo, si la luna está por aquí, también se ve que la luna va girando así junto a los signos en un día, pero en su propio ciclo de 28 días va yendo en sentido antihorario, pasando por todos los signos. Está 2 días en cada signo. 2 días y unas horas. Da una vuelta completa en 28 días y como hay 12 signos, pues está 2 días aprox en cada signo. Entonces están esos dos movimientos, ¿sí? Están esos dos movimientos, pero en una carta astral de un momento dado específico. Para una carta natal, ahora lo veremos. En una carta natal, como se quedan plasmados los ejes y las casas, digamos que se quedan fijos en la hora exacta y el lugar donde tú naciste,
el horizonte, o sea, había un signo ascendiendo por el horizonte, entonces había un signo ascendente y se quedan fijos todo el resto de signos con una casa y por lo tanto ya digamos que ese movimiento en sentido horario ya no se tiene en cuenta. O sea, tú tienes, ya analizando la carta me refiero, y los tránsitos, tienes esa referencia de carta natal con esos ejes ya marcados en el que cada casa tiene un signo. Y los tránsitos se ve ese movimiento de los planetas siempre en sentido antihorario. Se ve como el Sol, la Luna y los planetas van avanzando a medida que pasa el tiempo para una persona, para ti, en tu vida, ves cómo los planetas van dando esa vuelta, ¿no? En espiral cíclica alrededor de tu carta. Pero eso, porque los ejes ya se han quedado fijos para el día y hora en que tú naciste, entonces se queda eso fijo. Sin embargo, los ejes de casas en un día, no de un nacimiento ni de un acontecimiento del que quieras plasmar su carta natal propia. Que marca una carta natal, sino una carta astral de un día cualquiera. Por eso cada hora es como si los ejes, bueno, sí, los ejes y las casas están en signos distintos. ¿Por qué? Porque está ese otro movimiento en sentido horario de los signos y de los astros. Por ese primer movimiento de la Tierra de rotación sobre su propio eje, sí, que habíamos visto.